Hola. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Estamos estrenando una miniserie acerca de Madrid para hacer un itinerario por 3 días y visitar los imperdibles, los lugares más como resaltantes de esta ciudad, porque sería muy difícil en 3 días visitar todo por completo, pero les prometemos que en estos 3 días hemos distribuido lo principal. Les va a gustar mucho, así es que sin más, empecemos. Ahorita estamos en la Plaza Mayor y arranquemos con esta miniserie. Esta plaza en un primer momento me da la impresión de estar como cerrada y la verdad que me llamó mucho la atención eso, ya que está porticada y definitivamente es un imperdible si vienes a Madrid, ya que está en pleno centro de la ciudad. Si bien dicen que en su construcción intervinieron varios arquitectos, leí que en 1617 se encarga a Juan Gómez de Mora establecer la uniformidad de los edificios, lo cual destaca mucho en todos sus lados. Y es así que la primera construcción de la nueva plaza fue la Casa de la Panadería, copiando este modelo en el resto de edificios alrededor. Posteriormente, en 1790, el arquitecto Juan de Villanueva realizó su reconstrucción reduciendo en 2 alturas las fachadas, cerrando la plaza en sus esquinas y levantando 9 arcos de acceso. He aquí al responsable. Y pues, debido a su apariencia, el más conocido de todos es el Arco de Cuchilleros, que debe su nombre a que en aquella calle se ubicaban los talleres de personas que ofrecían este instrumento a los carniceros de la Plaza Mayor, que se encontraban en la, por obvias razones, la Casa de la Carnicería. En la actualidad, el Pestana Plaza Mayor, un hotel de lujo de 4 estrellas. Otro punto de interés por aquí es la estatua de Felipe III, la cual fue un regalo del aquel entonces duque de Florencia al rey de España. Inicialmente custodiaba el acceso a la Casa de Campo, la cual es el mayor parque público del municipio de Madrid, hasta que la reina Isabel II se la prestó en 1848 a la ciudad. Otro emblema de Madrid es la Plaza de la Puerta del Sol y desde ella confluyen 10 calles, todas ellas dignas de admiración y bien merecen su paseo. Asimismo, concentran varios de los elementos más representativos de esta urbe, como el famoso reloj de la Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, que cada 31 de diciembre marca las 12 campanadas del Año Nuevo. Junto al emblemático reloj vamos a encontrar en el suelo la placa del kilómetro cero, la cual marca el origen de las 6 carreteras radiales nacionales. Y es que aquí, según dicen, fue Felipe II quien en el siglo XVI decidió que la corte debía estar en el punto más céntrico de la península, como es Madrid, por encontrarse equidistante en los distintos puertos del mar. De esta forma se podía controlar mejor todos los territorios. Sin embargo, aquí cabe aclarar que esto en realidad es una teoría sobre por qué la capitalidad de España reside en Madrid. Pero sea cual sea la razón, en el siglo XVIII se construyeron las 6 carreteras nacionales que partían de esta ciudad, concretamente del lugar de donde salían las postas. Fue entonces como se estableció que el kilómetro cero se situaría en la Puerta del Sol. Cerca de la famosa calle Alcalá encontraremos una estatua imprescindible de ver, ya que resulta ser el símbolo de Madrid. Y me estoy refiriendo a el oso y el madroño. Si bien se dice que antiguamente este animalito abundaba por los montes cercanos, hay una hipótesis incluso acerca del nombre de la ciudad, ya que cuentan que iba a llamarse Ursaria, que deriva del vocablo latín ursus, es decir, oso. Sin embargo, por otro lado cuentan que fue elegido en homenaje a un oso pardo y muy grande que fue cazado por el rey Alfonso IX en los montes de Madrid. Respecto al madroño, cuentan que se debe tras la disputa que en 1222 tenía Villa Madrid con la iglesia respecto a la propiedad de unas tierras próximas a esta ciudad, concluyéndose que a la villa le corresponderían las zonas arboladas, siendo el madroño un árbol habitual en esta área. Y bueno, a la iglesia le corresponderían los pasos. Luego encontraremos la estatua de la Mariblanca y finalmente en el centro se sitúa una estatua de Carlos III, quien modernizó esta ciudad.
Otro imperdible de esta ciudad y que te ofrece un pequeño pero emocionante recorrido por 2200 años de historia es el Templo de Devot. Este se ubica en dirección al Parque del Cuartel de la Montaña, con unas buenas vistas de Madrid y también cerca de la Plaza de España. Algo que incluso lo hace con mayor razón un infaltable para conocer es que el ingreso es gratuito, pero lo malo es que a pesar de que las colas no son tan largas, tal vez tengas que esperar mucho tiempo como nosotros que entramos luego de casi 2 horas. Pero realmente vale la pena esperar, ya que no solo es el hecho de ingresar a un templo tan antiguo de Egipto, sino que también porque encontrarás información sobre su mitología, además de interesantes interpretaciones sobre los jeroglíficos. Este templo egipcio dedicado a Amón de Devot y a Isis originariamente fue construido entre el año 185 a.C. y el siglo I de nuestra era. Como dato a saber, este templo fue donado por Egipto a España en el año de 1968 en compensación por la ayuda española tras el llamamiento internacional realizado por la UNESCO, para que de esta forma se puedan salvar los templos de Nubia en Egipto. Principalmente el monumental y famosísimo templo de Abu Simbel, que se encontraba en peligro de desaparición debido a la construcción de la presa de Aswan. La ciudad de Devot antiguamente se ubicaba en la frontera norte de la Baja Nubia, a muy pocos kilómetros de la primera catarata del Nilo. En dicho lugar se construyó este templo a inicios del siglo II a.C., bajo el dominio del rey de Meroe Adijalamane, quien dedicó una capilla a los dioses Amón e Isis. Posteriormente, reyes de la dinastía ptolomeica construyeron nuevas estancias alrededor del núcleo original. Asimismo, tras la anexión de Egipto al Imperio Romano, los emperadores Augusto, Tiberio y probablemente también Adriano culminaron la construcción y decoración de este edificio. Para terminar el primer día vamos a hacer un tourcito por el barrio de las Letras y su nombre se debe a la actividad literaria que había en estas calles. A diferencia de Latinoamérica o de Perú, no es que sea un barrio, es decir, una avenida, sino es como toda una zona y es muy interesante. Les vamos a ir contando un poco sobre este barrio de las Letras. El barrio de las Letras debe su nombre a la actividad literaria desarrollada a lo largo de los siglos XVI y XVII. En esta zona fijaron su residencia algunos de los literatos más destacados del siglo de oro español, como Miguel de Cervantes, Quevedo, Góngora, que vivió en la misma casa que su antagonista literario Quevedo, y también Lope de Vega y su idolatrada Marta de Nevares. El nombre de esta plaza figura en memoria del dramaturgo y premio Nobel en 1922, Jacinto Benavente y Martínez, autor de obras como Los intereses creados o La malquerida. A comienzos del siglo XXII se edificó uno de los primeros cines de la capital, ubicado aquí, llamado el Cine Ideal. Esta encantadora plaza es el corazón del barrio de las Letras. El edificio que tiene más protagonismo es el antiguo Teatro del Príncipe, conocido actualmente como Teatro Español.
Aquí encontraremos al monumento del autor del Siglo de Oro, Calderón de la Barca, y la estatua del gran poeta de la generación del 27, García Lorca. Una edificación que llama mucho la atención es la del Hotel Reina Victoria, el cual tiene una de las terrazas más destacadas del centro de la ciudad, que habitualmente alberga grandes eventos. Asimismo, alcanzó fama y pasó a ser conocido como el Hotel de los Toreros. Esta calle se llamó anteriormente la Calle de Francos hasta que en 1835 tomó el nombre del autor del Quijote. Entre sus edificios más antiguos se encuentra el dedicado a la Casa Museo de Lope de Vega. En 1612, Cervantes se mudó a la calle de las Huertas y después a la plazuela de Matute para finalmente vivir aquí, aunque esta sería una nueva construcción. Estas calles llegaron a conocerse como el barrio de las Musas. En la Plaza de Jesús se encuentra la Basílica de Jesús de Medinaceli, una de las 5 basílicas que existen en Madrid, famosa por albergar la imagen del Cristo de Medinaceli, un Cristo nazareno del siglo XVII de gran devoción entre los madrileños. En esta calle encontraremos al convento de las Trinitarias Descalzas, en donde, según leí, fue enterrado Miguel de Cervantes en 1616, y actualmente sus restos descansan en un monumento en su honor erigido en la iglesia de San Ildefonso del convento de las Trinitarias. Otra calle muy conocida es esta, la calle de las Huertas. Dice que tiene mucha vida nocturna, hay muchos pubs como bares. Y también dicen que acá vivió Miguel de Cervantes Saavedra. Otra recomendación es que en este barrio también encontraremos numerosas tabernas. Una de las más famosas se denomina Los Gatos, y estas pues son perfectas para tapear con una buena cerveza. Queríamos comer acá, pero está cerrado. Cierran temprano hoy día. Bueno, a buscar otro lugar. Y terminamos el día con unas tapas. ¿Es la primera vez que vas a probar? De España, sí. Ah, ok, vas a dar tu veredicto. Croquetas de jamón ibérico de bellota. ¿Qué tal? Está bien rico. Y justo estabas contando que los alimentan con bellota, ¿verdad? Sí. Los alimentan con bellota. Ay, no sé, a mí me gusta, está bueno. Chino. Y bueno, amigos, son las casi 9 de la noche y nos despedimos en este día número 1. Espero que les haya gustado este circuito que hemos hecho. El día 2 y 3 van a ser también muy chéveres, así es que síganos en todo el contenido. Suscríbanse, activen la campanilla de notificaciones, me gusta, compartan y nos vemos. Chao.